Plataforma educativa Vanguard Room. Curso de geometría. Clasificación de los triángulos. En este video tutorial estudiaremos la clasificación de los triángulos y la manera como implica a la hora del desarrollo de los ejercicios. Clasificación de los triángulos. Los triángulos se pueden clasificar en dos grupos, de acuerdo a sus ángulos o de acuerdo a sus lados. Por ejemplo, recordemos, si es de acuerdo a sus ángulos, los triángulos pueden ser acutángulos. ¿Por qué? Porque los ángulos internos son agudos. De tal manera que cada uno de los ángulos internos tiene que ser menor que 90 grados. Según sus ángulos podría ser rectángulo. De tal manera que uno de sus ángulos va a ser igual a 90 grados y los otros dos serían agudos, menores a 90. Tenemos el triángulo obtusángulo, donde existe uno de los ángulos interiores mayores que 90 grados, pero menores que 180. Como pueden observar, el ángulo alfa es mayor que 90 grados, pero el ángulo beta y teta son menores que 90 grados. Pero no te olvides, alfa tiene que ser menor que 180. Ahora veamos la clasificación de acuerdo a sus lados. Un triángulo será escaleno cuando sus lados son diferentes. Un triángulo será isósceles cuando dos de sus lados tengan la misma magnitud y los ángulos de la base son congruentes. Esto significa que A es igual a B, pero B es diferente de C. El triángulo equilátero, que es un triángulo muy conocido, es cuando los tres lados son equivalentes o congruentes. De igual manera, los ángulos en un triángulo equilátero cada uno mide 60 grados. Dados los siguientes triángulos, vamos a completar un cuadro. Observemos. Obsérvalos bien, observa sus lados. Y ahora vamos a mostrar un cuadro para completar. Por ejemplo, hemos estudiado tres triángulos, tres clasificaciones: equilátero, isósceles, escaleno, rectángulo, acutángulo y obtusángulo. Lo que vamos a hacer en cada casillero es colocar un sí si el triángulo número 1 cumple alguna de las funciones. Por ejemplo, el triángulo número 1 tiene dos lados iguales, por lo tanto será isósceles. Pero sus ángulos observamos que son agudos, por lo tanto también será acutángulo. Es acutángulo. Veamos el número 2. Así es un triángulo rectángulo, pero por tener tres lados diferentes, entonces también será escaleno. Observemos la figura número 3. Tres lados iguales sería un triángulo equilátero, pero observamos que los ángulos son agudos, por lo tanto también será acutángulo.
Veamos el triángulo número 4. Así es, tiene un ángulo obtuso, por lo tanto será obtusángulo y aparentemente observamos que sus lados son diferentes. Podría ser escaleno. El triángulo número 5 automáticamente es un triángulo rectángulo, pero también el ángulo que nos está faltando sería de 60 grados, lo cual indica que, aparte de ser un triángulo rectángulo, pues también será acutángulo. El triángulo número 6, automáticamente sabemos por la marca que tiene que es un triángulo rectángulo, pero al tener dos lados iguales, entonces no solamente será rectángulo, sino que también será isósceles. Triángulo número 7. Dos lados iguales y uno diferente. Triángulo isósceles. Pero también será acutángulo. Triángulo número 8. Así es isósceles. Pero también será obtusángulo. Triángulo número 9. El ángulo que nos falta será de 80 grados, lo cual indica que será un triángulo isósceles, pero también acutángulo. De igual forma, tenemos acá un grupo de triángulos. Verifiquémoslo en la tabla. El triángulo número 1, así es, el tercer ángulo que falta también es 60 grados, por lo tanto será un triángulo equilátero. Pero por ser ángulos menores a 90, pues también será acutángulo. Triángulo número 2, así es, el ángulo que está faltando es de 45. Por lo tanto es un triángulo rectángulo isósceles. Triángulo número 3 será un triángulo obtusángulo. Y si observamos la figura, parece que los tres lados son diferentes. Por lo tanto también será escaleno. Triángulo número 4 es un triángulo rectángulo, escaleno. Triángulo número 5, así es un triángulo equilátero, pero también acutángulo, puesto que sus ángulos son menores que 90 grados. Triángulo número 6, el ángulo que nos está faltando es de 70 grados, por lo tanto será un triángulo isósceles, pero como los ángulos internos son menores que 90, entonces también es acutángulo. Listo, con estos conceptos podemos comenzar a desarrollar algunos ejercicios. Ejercicios de aplicación. Ejercicio número 1. Observemos qué tipo de triángulo es. Así es un triángulo isósceles. Por lo tanto, con este concepto podríamos completar el ángulo faltante. Ahora, si dos de los ángulos miden 40 grados, serían 40 y 40 es 80. Por lo tanto, x tomaría el valor de 100. Ejercicio número 2. Tipo de triángulo es obtusángulo y también es isósceles, por las marcas que tienen esos dos lados, que forman el ángulo de 130 grados, lo cual indica que el ángulo faltante tomará el valor de x. Entonces, si en este triángulo uno de los ángulos es 130 grados, entonces para completar la propiedad fundamental significa que nos faltan 50 grados. Esos están distribuidos en cada valor de x. Por lo tanto, 2x más 130 es igual a 180 grados, aplicando propiedad fundamental. Despejando nuestra variable, 2x tiene que ser igual a 50. Por lo tanto, x tomará el valor de 25 grados.
Esto es aplicando la propiedad fundamental, pero el objetivo principal es reconocer los triángulos. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo equilátero. Y por concepto de triángulo equilátero tiene tres lados iguales, pero también tiene tres ángulos internos equivalentes o congruentes. Por lo tanto, cada ángulo en este triángulo equilátero tomará el valor de 60 grados. Observamos el ángulo que de alguna manera está comprometido con X y decimos que ese es un ángulo llano. Por lo tanto, X más 60 o 60 más X es equivalentemente a 180. 60 más X equivale a 180. Por lo tanto, X tomará el valor de 120 grados, que es un ángulo obtusángulo. Ejercicio número 4. Tenemos un triángulo equilátero. Al ser un triángulo equilátero, este ángulo es de 60 grados. Entonces, este triángulo es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, si uno de los ángulos mide 90, entonces la suma de los otros dos también tiene que ser 90. Esto significa que X más 60 o 60 más X equivale a 90. Por lo tanto, el valor de X es igual a 30 grados. Esto es respaldándonos en la propiedad fundamental de la suma de los ángulos internos de un triángulo. Ejercicio número 5. Triángulo isósceles. Ejercicio 6. Nuevamente tenemos un triángulo isósceles. Ejercicio número 7. Tenemos dos triángulos isósceles y de esta forma podríamos determinar el valor de X. Colocamos los ángulos faltantes tanto en el ángulo D de ambos triángulos y luego aplicamos nuestra propiedad del ángulo llano. En este ejercicio número 8 nuevamente se repite la operación anterior. Tenemos dos triángulos isósceles AMD y otro triángulo DNC. Al ser isósceles, entonces los ángulos de la base son iguales y luego aplicamos nuestro ángulo llano. Ejercicio número 9. Tenemos triángulos isósceles. Vamos a completar los ángulos en la base y luego hacemos nuestras igualaciones. Podríamos aplicar el método de la suma de dos ángulos internos es un externo. Ejercicio 9, similar al ejercicio 10, similar al ejercicio 9. Comenzamos a colocar los ángulos en cada triángulo isósceles. El ángulo D, el ángulo interior D del triángulo ABD equivale a X. Y el ángulo B interior al triángulo BDC equivale a 36. Por lo tanto, la suma de dos ángulos internos es un externo. Ejercicio 11. Nuevamente tenemos triángulos isósceles. Comenzamos a colocar los ángulos faltantes y encontramos una relación para poder hallar el valor de X. Nuevamente, ejercicio parecido al 11. Colocamos los ángulos faltantes y podremos encontrar el valor de X. Triángulos isósceles. Nuevamente triángulos isósceles. Triángulo obtusángulo isósceles. Ángulos exteriores, triángulos isósceles.
Acá tenemos dos triángulos isósceles y tenemos que encontrar una relación. Nuevamente triángulos isósceles. Bien, este material se encuentra en nuestra plataforma Vanguard Room en el formato PDF. El estudiante lo puede descargar y posteriormente desarrollar y ejercitarse en estos temas. A continuación reforzamos lo aprendido para poder desarrollar los ejercicios anteriores. Bien, con este grupo de ejercicios el objetivo es de que el alumno pueda adquirir la habilidad de reconocer cuándo es un triángulo isósceles y de qué manera puede calcular los ángulos faltantes. Eso sería todo con este video tutorial. Nos vemos hasta la próxima publicación.